Dios es que lo que hemos estudiado en su palabra y lo que vamos a estudiar en esta mañana pueda ser de bendición para todos nosotros. El tema de hoy tiene que ver, y así se ha anunciado, lo que va a suceder después que Jesús venga. Porque llegamos hasta la segunda venida de Jesús. Después que Jesús venga, lo que queda para los hijos de Dios fieles es la eternidad. Amén. Es estar con Dios un tiempo, como la palabra enseña, en su reino, en paraíso. La Biblia habla de 1000 años, tiempo, y después en esta tierra transformada. Pero antes de llegar a la tierra nueva, estamos aquí en esta tierra de pecado y aquí nosotros debemos estar en las manos de Dios para ser vencedores. Amén. Primero es necesario aceptar a Jesús, estar en las manos de Jesús para poder ser vencedores y después estar con Él para siempre. Amén. Hay algunas cosas que yo quiero destacar en esta mañana y lo primero es lo que ya se leyó, esta declaración que dice que antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este texto primariamente está hablando del plan de la redención. Lo que nadie había oído, solo Dios sabía, era el plan de la redención. Pero, por extensión, se aplica también a lo que vamos a experimentar cuando estemos con Cristo en su reino eterno. Amén. También cómo va a ser la vida allí es algo que nosotros no sabemos. Podemos imaginar algunas cosas porque ya están dichas, pero más allá no sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber un cambio completamente, un cambio radical de las cosas que en este mundo de pecado nosotros conocemos. Voy a darles un ejemplo de ese cambio radical. Cuando yo miro de aquí para allá, veo niños, veo personas jóvenes, personas de mediana edad y personas mayores. Cuando ustedes miran de allá para acá, pues lo que ven es a una persona mayor. En el reino de los cielos, cuando nosotros miremos a cualquier ser humano, solamente vamos a estar mirando jóvenes. Porque la palabra enseña que cuando Cristo venga, vamos a ser transformados. Los que murieron o los que hayamos muerto y resuciten o resucitemos, vamos a resucitar jóvenes. Y los que están vivos o estemos vivos, seremos transformados. Amén. También la palabra de Dios enseña, el apóstol Pablo habla, que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Sé que este texto pues se aplica para hablar de una iglesia que hace las cosas bien hechas. Pero si usted quiere extenderlo un poquito, las manchas vienen con la vejez. Nuestra piel limpiecita de un niño
cuando ya uno se pone mayor, comienza a salir mancha. Y también las arrugas vienen con la vejez. Y en el reino de los cielos, ni las manchas de la edad, ni las arrugas de la edad, porque todos vamos a ser jóvenes eternos. Amén. La palabra de Dios comienza a presentarse con un mundo bueno en gran manera. Un mundo que sale de las manos de Dios bueno en gran manera. Usted puede abrir sus Biblias si la trajeron, y si no, acérquese a alguien que la tenga, y va a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, va a encontrar un mundo bueno en gran manera. En el capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Y en el capítulo 1 está la declaración. Terminó el día primero, fue la mañana y la tarde, el día 2, el día 3, hacia el final, y todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. ¿En cuántos días Dios hizo la creación? Aunque sé que hay muchos que no lo creen que fue así, inclusive personas religiosas que dicen que no fueron 6 días, que fue periodo profético, sí, algunos dicen profético, que son de 1000 años cada uno, o de 7000 años cada uno, o fueron periodos evolutivos, pero la palabra de Dios dice tarde y mañana. Dios hizo la creación en 6 días. Amén. Pero añadió un día. Y ese día que añadió llegó a ser el séptimo día que Él bendijo, que Él santificó, y nos dejó un legado en este mundo que nadie puede negarlo. Es el período de la semana. Si vamos a hablar de la tierra nueva, es porque va a haber un mundo nuevo. Si vamos a hablar del reino de Dios, es porque en esta tierra existe el pecado, existe la desgracia del pecado. Pero en este mundo, muchas personas, y de esto hablamos, no creen en Dios. En este mundo, personas que no creen en Dios o creen a su manera, o religiosos, creen que el mundo fue hecho por una evolución. Pero ninguna de estas personas puede negar el período de 7 días de la semana. Y si usted mira la forma de medir el tiempo, usted va a encontrar que un año tiene que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que un mes tiene que ver con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que un día con sus horas, minutos y segundos tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Cualquier medida de tiempo tiene que ver con movimiento de astros que Dios creó, pero la semana no. Sin embargo, en la historia se han contado los años de manera distinta, se han contado los meses de manera distinta, y las formas de medir las horas del día se ha hecho de manera distinta. Solamente ha habido 2 intentos de poner la semana de una manera distinta. Uno fue en la Revolución Francesa, que se puso semana de duración distinta, y otro fue en Rusia, en el comunismo, que se hizo semana
de duración distinta, pero ha habido la necesidad en la humanidad, crea o no crea en Dios, de volver a la semana. Eso nadie lo discute. Eso es desde la creación de este mundo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el ser humano fuera feliz. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que no muriera. Cuando Dios creó la naturaleza, la creó para que la naturaleza también fuera feliz. Y cuando creó los animales, ya sean los del agua o los de la tierra, del aire, Dios los creó para que también fueran felices, porque eso es bueno en gran manera. Pero el pecado entró. Y cuando el pecado entró, usted va a analizar los animales que viven en el agua. Y saben que el pez grande se come al chiquito. Se comen unos a otros. Va al mundo de los insectos y se comen. Va al mundo de los animales y se comen. Es la vorágine del pecado. Y va al ser humano y se comen unos a otros también. Y hasta en los hogares no hay paz. Es la obra del pecado. Pero cuando Dios hizo este mundo, lo hizo con amor. Y el amor es muy distinto a comerse uno a otro. El pecado entró y Dios dio la promesa que el pecado iba a ser destruido. Y Dios ha usado a través de la historia a sus hijos, a los que lo han aceptado, para que ellos enseñen al mundo que hay una esperanza de un mundo mejor. Amén. Que no es la casualidad la que impera en el universo, o la casualidad lo que hace que el ser humano aparezca de pronto en la historia, o aparezca distintos tipos de animales en la historia. No. Al fin lo que va a prevalecer es el amor de Dios. Dice en el libro de Isaías que Dios creó este mundo para que fuera habitado. No lo creó en vano. Pero ese deseo de Dios de un mundo que fuera habitado no se cumple con Adán y Eva, que en el principio estaban solos y el mundo no estaba habitado todavía. Tenía que ser poblado el mundo. Ellos estaban en un ambiente perfecto, pero el mundo que vino de ellos no estaba en un ambiente perfecto, porque ellos pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y hoy, en el mundo donde nosotros vivimos, lo que reina no son las cosas felices, al contrario. Inclusive en nuestras vidas, yo no sé la de ustedes, aun cuando uno ama a Dios y cree en Dios y está en las manos de Dios, los momentos que se viven no siempre son felices, porque continuamente uno tiene una preocupación por algo. Por ejemplo, voy a decirles, si ustedes están al tanto de las noticias, saben que en Chile hace poquito hubo un volcán que tuvo erupción, y ahora hay otro volcán que tiene erupción, y hay muchas cosas allí en peligro. Pues yo tengo un hijo cerca de ese lugar, en Chillán. Aquí me preocupo por el hijo, pero si un hijo va a viajar, me preocupo. Una nieta que estaba en Perú, ahora viajó a Chile, estuvo de misionera allá un tiempo. Me preocupo porque es lo que pasa. Ella estaba ahí alertando de la Amazonía. Eso pasa en el mundo. Y cada vez que hay un disgusto, cada vez que hay un malentendido, cada vez que hay un problema, uno se siente mal. Hasta aquí en el templo, y donde quiera que se predique la palabra de Dios, que debe ser un lugar donde se manifieste el amor,
donde sea un lugar ideal. La iglesia, el templo en el mundo debe ser como el nido que las aves hacen para traer sus polluelos. Un lugar bueno para estar. Sin embargo, hasta en la iglesia hay problemas. Y no estoy hablando de esta, estoy hablando de cualquiera. Fíjense hasta dónde hay problema. Que Jesús dijo, ay de aquel que pone tropiezo a uno de mis hijos. Mejor le fuera que le pusieran una piedra de molino en el pie y lo tiraran al agua. Porque hasta dentro de la iglesia puede haber personas que queriendo hacer lo mejor, no hacen lo mejor. ¿Y cuántas veces hay una persona que se va ofendida de la iglesia porque alguien le hizo algo? O porque alguien dijo o dejó de decir. Son situaciones que existen en este mundo de pecado. Y de paso les voy a decir algo con respecto a esto. Y no lo digo por ustedes solo, lo digo por mí también y por cualquier otra persona. Uno tiene que tener mucho cuidado cómo trata a sus semejantes. Porque no hay dos personas que sean iguales. ¿Ustedes conocen a alguien que sea exactamente igual que otro? Eso por fuera. Y por dentro, no hay dos personas que sean iguales. O sea, cada uno de nosotros es una persona única que no se vuelve a repetir. Y nosotros que somos distintos, con distintos talentos, porque todos tenemos algún don, algún talento, pero no somos los mismos, con distintos talentos, con distintos temperamentos, porque nosotros nuestro temperamento, algunos dicen colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, otros dicen introvertido, extrovertido, y le dan distintos nombres, pero entre nosotros mismos hay personas que no hablan y que son tímidos, hay personas que están hablando siempre y que no son tímidos, hay personas que siempre están de jefe, otros que siempre están de guía. Entre nosotros hay una mezcla de cosas, no hay nadie igual. Es muy fácil que cuando yo hable, quiera que todo el mundo me siga, que cuando yo diga una cosa, quiera que todo el mundo diga amén, pero no puede ser, porque cada uno tiene su cerebro. Entonces, en la iglesia, en cualquier lugar, pero en la iglesia, a veces pasa que una persona piensa que esto es así, y si uno no hace así, les ataca. ¿Qué harían ustedes si ahora aquí por la puerta entrara una persona borracha, cayéndose borracho, y entra ahí, y ahí en la puerta forma un ruido porque está borracho? Le diría, ay hermano, pase, con gusto, pase, pase. ¿O qué haría? Bueno, yo en mi vida he conocido, conozco todavía, un hombre llegó a la iglesia borracho. Al otro punto, volvió a la iglesia borracho, pero menos borracho. Al otro volvió borracho, pero menos borracho que la segunda vez. Y después llegaba tomado, pero no borracho. Ese hombre lleva en la iglesia adventista como 40 años. Amén. Amén. Y un hermano de él, hoy es pastor. Amén. Ya no está borracho. En la iglesia puede entrar cualquier persona con cualquier defecto, hasta mal vestido. Pero debe encontrar en la iglesia el nido. Amén. El nido. Porque nosotros, para llegar donde debemos de llegar, tenemos primero que estar aquí en el reino de los cielos. Cristo, o Dios, Cristo y Dios es lo mismo. Dios, cuando el pecado entró a esta tierra,
Él no permitió que todo lo que había en el planeta Tierra se echara a perder. Él dejó algo en el planeta Tierra que no fuera contaminado por el pecado. Porque además de su promesa, ahí estaba un ejemplo tangible que Dios a este mundo no lo iba a dejar en las manos del pecado, sino que el bien, la justicia, el amor iba a triunfar. Amén. Y este mundo sería restablecido. Amén. Y para decirles esto, vamos a la Biblia. Usted va a encontrar en el capítulo 2 de la Biblia, en el capítulo 2 de Génesis, estamos en el Génesis, usted va a encontrar que se habla que en el jardín del Edén, en el medio del jardín del Edén, había un árbol especial que tenía una obra, ese árbol, un producto bueno para el ser humano, porque le ayudaba a vivir. ¿Ya saben cómo se llama ese árbol? El árbol de la vida. Con respecto a la gramática que queremos analizar aquí, cuando uno dice el árbol de la vida, es distinto a decir había un árbol de la vida. ¿Entienden? En el jardín del Edén, no sé si buscaron el texto, ahí lo pueden ver. En el jardín del Edén dice que Dios puso el árbol de la vida, no un árbol de la vida. Quiere decir que el árbol de la vida era único. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? El árbol de la vida era único. Si usted lee ahora en el capítulo 3 del libro del Génesis, va a encontrar que el hombre pecó. Y después que el hombre pecó, lo sacó Dios al hombre del jardín del Edén. El hombre con su pecado quedó fuera del jardín del Edén. Y Dios puso un ángel con una espada como de fuego para impedir que el hombre viniera y comiera ¿de qué? Del árbol de la vida. Así que después del pecado, Dios protegió el Edén y el lugar donde estaba el árbol de la vida. Hoy, en este momento que estamos nosotros hablando, ¿dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde está el Edén? Porque en este mundo que nosotros vivimos, toda la tierra está contaminada del pecado y aquí lo único santo que hay son los seres humanos que nos entregamos a Dios y somos separados para un uso santo, porque la santidad viene de Dios, no que ninguno de nosotros la tenga, pero en las manos de Dios todos somos santos. Amén. ¿Dónde está hoy el árbol de la vida? Y vuelvo a decir, fíjense que es el árbol de la vida. Busquen ustedes en sus Biblias, ahí, Apocalipsis capítulo 2, y en Apocalipsis capítulo 2 va a fijarse en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, hay ahí una promesa de Dios para los que vencen. Dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, ¿qué le va a dar? Le va a dar a comer ¿de qué? Del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Que está en el paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el paraíso de Dios. ¿Dónde estaba el árbol de la vida aquí en la tierra? En el Edén, en el paraíso. Dios lo trasladó al cielo porque ahora está allá. Les voy a decir algo de la pluma inspirada. Cuando Dios
utiliza a alguien y alguien habla inspirado por Dios, lo que dice debe estar de acuerdo con la Biblia. Elena White, en uno de sus escritos, dice cuándo fue que Dios llevó el Edén al cielo. Y en el Edén el árbol de la vida. Pero ustedes lo pueden imaginar también. Ustedes saben qué pasó cuando Dios creó este mundo y el mundo se llenó de pecado. ¿Qué fue lo que pasó en la tierra? Vino un diluvio. Y en ese diluvio, en un mundo lleno de pecado, había algo que no tenía pecado. Dios llevó el Edén al cielo, lo mismo que protegió a Noé. Y por eso ahora allí está en el cielo. Pero para entender lo que Dios está haciendo por nosotros, ahora usted va a la Biblia, Apocalipsis, y usted va a encontrar que Apocalipsis habla de la tierra nueva. Y habla de la nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21 y 22 habla del mundo nuevo. Y allí la Biblia habla de un río que se llama el río de la vida. Y un árbol cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, que cada mes da su fruto. ¿Qué árbol es ese? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Amén. Así que Dios lo puso en el Edén, lo llevó al cielo y lo vuelve a traer a la tierra. Pero en ese árbol de la vida, ya cuando viene a la tierra, Ya no. hay una ciudad, Nueva. es la nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos devolvió o nos va a devolver, nos devuelve el paraíso convertido en esta ciudad, Gloria a Dios. y sus hojas y su fruto será para nosotros. Dios creó el mundo para que fuera habitado de seres santos sin pecado. Y ese mundo de seres santos sin pecado va a ser un mundo glorioso. Un mundo que nosotros no podemos saber todo lo que va a ser allí, pero la Biblia habla de algunas cosas que allí van a ver. La hermana estuvo diciendo aquí con los niños, y yo les estoy señalando los capítulos de la Biblia donde habla de esto, para que usted los lea, los anote y después de aquí los vea en su casa. No los estoy buscando aquí, porque hoy el tiempo sí está en contra mía completo. Y no, pero yendo al Apocalipsis, dice, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Toda esta experiencia pasó. Imaginamos lo que es vivir en un mundo donde no haya llanto, donde no haya clamor, donde no haya dolor. Imaginemos lo que es un mundo donde podamos ir y ver a Dios cara a cara, porque ya no hay pecado que nos separe de Dios. En un mundo, mire que la gente aquí, en este mundo, se mata por el dinero. Inclusive algunos ponen en peligro su vida por amor al dinero, porque prefieren el dinero que ser fieles a Dios, o prefieren el dinero que todo. La gente se mata por los bienes terrenales. Pero allí, en ese mundo, el oro es el asfalto por que uno camina. Calles de oro. Las cosas preciosas no tienen el valor, porque lo precioso es Dios, lo precioso es la vida. Eso que vamos a disfrutar allí, nosotros lo necesitamos aquí. Verlo con los ojos de la fe, sentirlo en nuestro corazón, creerlo porque Dios lo dice y poner en primer lugar a Dios. Amén. Digo ahora aquí, volviendo acá ahora, lo siguiente. ¿Quién enseñó a una madre a tener ternura para con su hijo? ¿Quién enseñó?
Yo me acuerdo, cuando yo me casé, yo tenía 21 años. Mi esposa tenía la que se casó conmigo, 19 años. Tuvimos nuestra primera niña que se nos murió. Esa niña nunca vino a la casa, duró 17 días, murió, pero después tuvimos otra niña. Y yo me acuerdo como cuando esa niña llegó a mi casa, mi esposa, que no sabía nada porque ella nunca había tenido un hijo, era una jovencita, como ella sabía cuidar a su niña, con qué cariño, con qué amor ella cuidaba a su niña. Y así son las madres, que son distintas las madres de nosotros los hombres. Una mamá agarra a su niño y lo va a amamantar y sabe cómo hacer. Un hombre es torpe en eso. ¿Quién enseñó a la mujer? Dios puso eso en la mujer. Pero el amor, aunque la madre cuida al niño, el amor con que el padre lucha por la familia y cuida a la familia, es el amor con que Dios nos hizo a nosotros. Amén. Y Él, que quiere que nosotros estemos con Él en su reino, nos enseña que es necesario en nuestra vida aquí amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, pero no se queda ahí. Dice, ama a Dios así, pero el segundo mandamiento es igual que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo pone Dios en el corazón de sus hijos. ¿Cómo yo voy a tratar en una forma ofensiva o mala a un hermano mío porque peca o porque hace una cosa indebida? ¿Cómo voy a hacerlo si Dios, que es puro, santo, que no puede ver el pecado, lo que hizo fue venir a la tierra y ocupar el lugar del pecador y darle la vida para que el pecador pudiera estar con él en su reino? Amén. Mire, esto, por favor, nadie piense que es una crítica a nada, pero son cosas que uno ve y va empezando. Durante toda esta semana, aquí se le ha dado la bienvenida a las visitas. Y cada día ha habido fulano que nos visita, fulano que nos visita. Pero yo me he fijado, porque no conozco aquí a los demás, yo me he fijado que los que aquí le dicen visita, me parece que son personas que conocen de Dios bastante, porque los estoy mirando y veo, pero además ya están aquí. Sí, son visitas, no serán miembros de la iglesia, pero todos somos hijos de Dios. Amén. Y cuando ya vinimos la primera vez y ya buscamos a Dios, ya no son visitas, son parte de nosotros. Amén. Y cuando Dios mira, Él nos ve a todos en el mismo paquete. Aquí estamos. ¿Y qué es lo que hace falta? Mire, si el que se bautizó y siempre está en la iglesia y todo ha sido bueno, amén, sigue adelante. Si una persona bautizó y se resbaló, no, levántese del resbalón y vuelva. Porque para estar en el cielo hay que estar en la iglesia. Y si aquí, lo digo porque algunos han estado todo este tiempo conmigo aquí, y si alguno está aquí y le falta hacer algún arreglo, hágalo, pero esté de lleno aquí. Amén. Y todos como hermanos. Porque la misma ternura que Dios le dio a la mujer, el mismo sentimiento de responsabilidad que Dios le dio al hombre, nos los da a nosotros como hijos de Dios para que nos animemos y nos ayudemos unos a otros. Una de las características de la tierra nueva que usted puede leer en Isaías 35, una de las características que usted ve allí es que allí no va a haber ciego, no va a haber sordo, no va a haber mudo, no va a haber cojo, todos van a alabar a Dios. Amén. En la tierra por el pecado a veces hay ciegos porque no quieren ver.
porque aunque ven, no ven. Hay sordos porque no quieren oír, porque aunque oyen, no oyen. Y hay cojos, no porque estén cojeando, sino porque les cuesta trabajo dar el paso adelante para seguir a Dios. Eso no va a estar en la tierra nueva. Tampoco va a estar el ciego de verdad, o el sordo de verdad, o el mudo de verdad, o el cojo de verdad, o el inválido de verdad, como no van a estar los viejos, porque todos seremos jóvenes. ¿Saben por qué no va a estar? No porque la persona no esté allí, la persona sí va a estar allí. Lo que ya no va a ser ciego, ya va a ver. Amén. Hoy en día, los que son ciegos porque no quieren ver a Dios, pero oyen a Dios y le siguen, y ponen su fe en Dios para que le quite su ceguera, también va a estar allí. Amén. Gloria al Señor. Es más, hermano, todos nosotros vamos a estar allí si estamos en las manos de Dios. Amén. Y qué bonito va a ser estar allí. Ya les dije en un punto anterior que para mí, cuando Cristo venga, significa mucho, y creo que para ustedes también, porque les hablé de la niña que se me murió. Cuando Cristo venga, me la va a devolver. Amén. Y en la tierra nueva va a estar conmigo. Y no me voy a preocupar por el que está en Chile, por el volcán, porque en la tierra nueva no hay nada malo. Voy a estar feliz con mis hijos para siempre. Es más, ustedes han oído hablar de Job. ¿Saben lo que le pasó a Job? ¿En cuánto tiempo se le murieron a Job todos los hijos? En un día se le murieron todos. Perdió todo lo que tenía. Pero ¿saben ustedes después, porque Job se mantuvo fiel por la ayuda de Dios, ¿saben ustedes qué pasó con todos los bienes que Job tenía? Se los dio Los tenía el doble. Si tenía 10 bueyes, después tenía 20. Si tenía 100 caballos, después tenía 200. Pero Job tenía 100. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7 y 3. 10, ¿verdad? Pero después no tuvo el doble. Sí, bueno. Después nada más que tuvo la misma cantidad, volvió a tener 7 hijos. 3 hijas, que por cierto eran las más bonitas de la tierra, dice la Biblia. ¿Por qué Dios no le dio a Job el doble en cuanto a los hijos? Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira su reino eterno. En el reino de los cielos Job tendrá el doble, porque tendrá los hijos que murieron más los que nacieron. Amén. Y nosotros en la tierra tenemos que mirar así, porque la promesa de Dios es segura. Fíjense que Dios se llevó de aquí un Edén con un árbol de la vida, nos devuelve una ciudad en ese lugar con el árbol de la vida más el río de la vida, y nos devuelve con otra cosa. En esa ciudad, usted lo puede leer en Apocalipsis, yo no estoy leyéndolo, se lo estoy diciendo, ya sabe cuál es mi preocupación. Se lo devuelve con una cosa que no existía antes, pero va a existir en la tierra nueva. Usted va a leer que en la tierra nueva, además del Edén, además del río, de la ciudad, además del árbol de la vida, del río de la vida, hay otra cosa. Dice que allí va a estar el trono ¿de quién? De Dios. De Dios y del Cordero. ¿Qué significa que el trono de Dios y del Cordero va a estar en la Nueva Jerusalén? ¿Dónde está el trono de un rey? No es en la capital, que él, del país donde está, su gobierno no está en la capital. ¿Qué país del mundo tiene su gobierno no en la capital, en otro lugar? Es en la capital. ¿Qué significa que el trono de Dios y del Cordero estarán en la Nueva Jerusalén? Que esta tierra llena de pecado, que esta tierra donde tantas cosas malas se han hecho, donde el Hijo de Dios murió, va a ser la capital del universo. Porque aquí estará el trono de Dios y del Cordero. ¿Y saben por qué? Porque en esta tierra fue donde se manifestó, donde se realizó el plan de la redención. Y en el plan de la redención, la justicia y la misericordia se encontraron y se besaron. El universo entero conoció quién es Dios.
Dios redimió al universo entero del peligro del pecado, porque Satanás fue echado fuera cuando Jesús muere en la cruz. Y entonces, aquí, donde el carácter de Dios se justificó, dice la Biblia, estará el trono de Dios y del Cordero. En la tierra nueva van a estar los 144,000, va a estar la gran muchedumbre, van a estar todos los hijos de Dios de todas las épocas, que siempre hemos sido minoría, pero cuando el pecado y los pecadores sean destruidos, vamos a ser los que en esta tierra vamos a vivir, y no seremos 2 o 3, seremos una cantidad de millones, porque es de la tierra entera. Allí vamos a estar, y nosotros que estamos aquí, vamos a estar en la tierra nueva. Entonces pongamos nuestros ojos en Dios y no en las cosas de aquí. ¿Qué es lo primero para mí? Mi influencia es mi criterio, que cuando yo digo esto tiene que ser así, es mi posición, es mi dinero. Qué tontera. Si Rockefeller tenía miles de millones y cuando se murió estaba buscando a alguien que quisiera agarrar todo su dinero para que le dieran la vida y ocupar el lugar de él. ¿Qué tiempo de vida tenemos nosotros en la tierra? Vivimos un poco de tiempo, con momentos buenos, con momentos malos, pero al fin desaparecemos. Nunca dejamos, desaparecemos. Yo he visto momias y esqueletos de personas que fueron reyes, que fueron gobernantes en tiempos pasados, y los he visto ahí. He visto personas que como los sacaron de la tumba, los pusieron en un lugar para exhibir con todas sus joyas, y ahí están los huesos, la ropa que tenía, sus joyas, puro hueso. ¿Por qué aferrarnos a esta vida? Bueno, hermano, termino diciendo, amemos a Dios sobre todo, y amémonos uno a otro, y ayudémonos uno a otro. Los que estamos aquí, ¿qué necesitamos? Dar el paso adelante y estar con Dios siempre, y cada día de nuestra existencia, agradecer a Dios y recibirlo como nuestro Salvador. Eso es lo que necesitamos hacer cada día de nuestra vida. Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos estar con Él ahora y por la eternidad de su reino. Amén. Gloria al Señor.